Bueno, pues seguimos con la segunda herida que explica el libro, la herida de abandono. Y en esta parte final del capítulo nos recuerda que tenemos que tener presente que la herida de abandono se produce a través del progenitor del sexo opuesto. Y, y mientras que tengamos esa herida con el progenitor del sexo opuesto, será normal que le tengamos resentimiento a ese progenitor. Y ese resentimiento que lo proyectemos hacia otras personas del mismo sexo también, ¿no? Dice, mientras que sigamos teniendo resentimiento hacia un progenitor, nuestras relaciones con las demás personas del mismo sexo que ese progenitor serán difíciles. O sea que fijaos si es importante solucionar el tema, ¿no? Dice que además es curioso porque cuando tienes ese problema con ese progenitor, lo normal es que tu progenitor también tenga la misma herida de abandono con el progenitor del sexo opuesto a él. Es decir, el progenitor, tu abuelo o abuela, nuestra abuela sería, ¿no? Que tienen el mismo sexo que nosotros. También nos pone de manifiesto en este capítulo que tenemos que recordar que la herida, y esta herida es igual que las demás, cuando sentimos heridas es porque no aceptamos, no nos perdonamos lo que nos hemos hecho a nosotros mismos con respecto a esa herida y con respecto a los demás, ¿no? Y es difícil perdonarse porque a nadie le gusta reprocharse lo que hace mal, ¿no? Y además esta herida de abandono es muy profunda porque significa no solo que te sientes abandonado por los demás, sino que te ha abandonado a ti mismo, ¿no? Así que es muy profunda. Dice, reprochamos a otros todo lo que nos hacemos a nosotros mismos y así como lo que no deseamos ver. Es decir, lo que no aceptamos en nosotros es lo que le reprochamos a los demás, por eso nos molesta tanto de los demás. Pero si lo vemos como un aprendizaje de que aquello que nos molesta a los demás es algo que tenemos que aceptar dentro de nosotros y que nos sirve de ayuda, todo cambia, ¿no? Es importante que resolvamos este problema con nuestros progenitores porque si no se va a seguir repitiendo el patrón en las generaciones siguientes. O sea que es de vital importancia paralizarlo aquí, sanarlo y para que no se siga repitiendo. Dice, si reconoces en ti las características del dependiente, aun cuando creas haber recibido toda la atención de tu progenitor, significa que no lo has recibido en la medida que tú lo necesitabas, ¿no? Es posible que tu padre estuviera ahí siempre, pero a lo mejor te dio exceso de presencia, ¿no? Y tú lo viste como una intromisión y al final te sentiste abandonada igual, ¿no? Porque era como que no te dejaba ser libre o no confiaba en ti o lo que sea, ¿no? Y de hecho la autora pone el ejemplo con su hijo mayor, que dice que lo tuvo cuando ella estaba en casa, que no estaba trabajando fuera ni nada, pero su hijo tiene la herida de abandono, dice que aún en su cuerpo de adulto se refleja la herida de abandono. Y claro, después de todo lo que ella ha aprendido se da cuenta de que, bueno, que su hijo eligió esa herida y que la eligió a ella para aprender a perdonar, porque ella siempre ha sido una madre muy estricta, muy rígida con todo y él se sintió pues abrumado, ¿no? Y además que ella eligió a su hijo, aunque fuera inconscientemente, para sanar el problema que ella tiene con su padre, ¿no? O sea que el universo es mágico y el puzzle encaja siempre perfectamente para que nos beneficiemos todos, ¿no? Nos dice en este capítulo que mientras que no vivamos las experiencias desde el amor, se van a seguir repitiendo, si no en esta, en otras vidas, porque será el mismo alma que viene a vivir situaciones muy similares, aunque desde papeles diferentes, ¿no? Con otras personas, ¿no? Pero al final de lo que se trata es que aprendamos a vivir con amor esas heridas, ¿no? Esas situaciones que nos hacen daño, ¿no? Lo importante es que seamos conscientes si tenemos esta herida, si no hemos visto reconocidas, nos repite que no siempre tenemos que tener todas las características que explica el capítulo y que a medida que más nos identificamos con todas estas características significará que tenemos la herida más profunda de abandono, ¿no? Si solo tenemos algunas de esas características quiere decir que no es tan profunda la herida. Y que lo importante para aprender a sanar esta herida es que seamos conscientes cuando estamos siendo nosotros mismos y cuando estamos reaccionando con nuestra máscara de dependiente. Y que nos ponemos esa máscara de dependiente para intentar no sufrir el abandono. Esa es la intención, lo que pasa es que al final la seguimos sufriendo, ¿no? Ese es el aprendizaje de este gran libro, ¿no?
Así que dice que si no nos identificamos del todo o pensamos que no tenemos esta herida, que les preguntemos a la gente que mejor nos conoce, porque muchas veces nuestro ego tiende a ocultar que tenemos ciertas cosas, reconocer ciertas heridas, resentimientos, etcétera, ¿no? Lo que dice es que la mejor vía siempre para determinar si tenemos la herida o no es fijarse en el cuerpo físico, porque el cuerpo nunca miente. El ego, nosotros nos podemos engañar, pero el cuerpo está ahí y se ve como es, ¿no? Así que también nos dice que si conocemos a alguna persona que creemos que tienen esta herida, que no le hagamos tratar de comprender esto y de hacerlo entender y que cambien, ¿no? Sino que más bien, si lo vemos conveniente y vemos que pueden estar predispuestos, que le invitemos a leer el libro, ¿no? Para que aprendan por sí mismos, ¿no? Y bueno, para terminar el capítulo, hace un resumen muy escueto de las características de herida de abandono que nos sirve como resumen, ¿no? La herida de abandono surge entre el primer y tercer año de vida normalmente y tiene que ver con las carencias de afecto o muestras de afecto o al menos si hemos recibido el afecto no es de la manera que lo deseábamos, que lo necesitábamos, ¿no? La máscara que nos ponemos es la de dependiente, ya lo sabemos, procede normalmente del progenitor del sexo contrario y en el cuerpo se manifiesta con un cuerpo largo, delgado, sobre todo sin masa muscular, con piernas débiles, la espalda encorvada, los brazos aparentemente muy largos y pegados al cuerpo y zonas del cuerpo caídas o flácidas, ¿no? Sin tono muscular en definitiva. Los ojos suelen ser grandes y tristes, con una mirada que normalmente atrae por esa tristeza. Y el vocabulario que usa la persona que se siente abandonada normalmente son palabras como ausente, solo, no soporto, devoro o no me sueltan. En cuanto al carácter de las personas con esta herida, pues suelen sentirse víctimas, necesitan presencia, atención, pero sobre todo apoyo, tienen dificultad para hacer o decidir y son personas que un día pueden estar alegres y de repente pueden estar tristes, ¿no? Cambian mucho. Les gusta el sexo y les gusta tener espectadores, ¿no? Sentirse apoyados. El mayor temor de una persona abandonada es la soledad. Y la alimentación se caracteriza porque tienen buen apetito y suelen tender a la bulimia y en general prefieren los alimentos blandos. Y por último, las enfermedades posibles en personas con esta herida de abandono suelen ser la lumbalgia, bronquitis, migraña, hipoglucemia, agorafobia, diabetes, miopía, depresión, enfermedades raras, etcétera, etcétera. Así que interesante esta herida también y nada, seguimos adelante para conocer esas 5 heridas, todavía nos quedan 3. Un beso y seguimos. Hasta luego.